Las entidades paranormales, así como espectros y criaturas de mitos y leyendas, han sido una parte fundamental en la historia de la humanidad, principalmente para explicar fenómenos y más que nada en el tiempo reciente, entretener y asustar. Es interesante pensar la evolución folclórica que se ha dado a través del tiempo, y eso haremos hoy, viendo algunas entidades que surgieron en Internet. Definí 4 etapas o épocas para ayudarnos a entender las tendencias a través del tiempo, siendo estas entidades previas al Internet, durante el Internet temprano, las creepypastas, el Internet mainstream y finalmente las historias paraguas. Como antecedente a todo lo que veremos posteriormente, están todas aquellas entidades que se originaron como folclore. Estas se iban conociendo entre pueblos o culturas a través del boca a boca o información escrita sobre ellas, que usualmente explicaban el origen de algo. Servían como la historia de un pueblo, por ejemplo Teitei Bilú y Kaikai Bilú, o como aviso de advertencia, como el Trauco y el Tutué. Ya en una época más avanzada, con la llegada de las ciudades y la civilización, empezaron a surgir las leyendas urbanas. Estas ya no cumplen la función de explicar algo o advertir, sino que son más bien rumores o historias de eventos que se suponen reales, usualmente con elementos paranormales. El concepto fue descrito por primera vez por Richard Dawson, un folclorista estadounidense, en 1968, definiéndola como una historia moderna que nunca ha sucedido contada como si fuera cierta. Esto igualmente circulan en el boca a boca y escritos, pero a esto se le añaden los medios masivos de comunicación como la tele, la radio y sobre todo, internet. Aquí ya se empiezan a generar la difusión de leyendas urbanas por internet o de criaturas legendarias, pero que fueron creadas antes del internet. Las plataformas empezaron a ser un medio por el cual recopilar la aparición de estas entidades y demostrar que son efectivamente reales. Es así como surgen los videos de duendes reales, de sirenas reales, de pie grande, de aliens, entre muchos otros de la época. Sumado a que las grabaciones estaban a 2 píxeles y era imposible saber lo que estaba pasando, lo que hacía que fuera muy fácil engañar a la gente que los veía. Estos videos se pasaban a través de infrarrojo y por la televisión en algunos casos, siendo luego YouTube la plataforma por excelencia donde subir estos videos después de que se hiciera popular. A la vez se enviaba por mail y las pocas redes sociales de la época los mensajes malditos, luego acuñados como copypasta, proveniendo de copy-paste o cadenas de mensaje, como lo era la de Teresa Fidalgo. Estas eran típicamente historias de una persona contada en primera persona, describiendo cómo murieron y el recado de enviar a tantas personas el mail o tendrás mala suerte o te iba a aparecer en la noche y te iban a tirar las patas. Opcionalmente, algunas también te recompensaban como buena suerte si la compartías. Estas copypastas pasarían luego a convertirse en creepypastas, siguiendo el mismo origen del nombre, cambiando el copy por creepy, intencionando su motivo. Se asume que la primera creepypasta como tal fue Ted the Caver, Ted el explorador de cuevas en español, publicada en 2001. Estas son similares a leyendas urbanas, en que son anónimas, la mayoría de las veces por lo menos, y que ocurren en un contexto de la vida real. La diferencia está en el espacio usado, ya que pertenecen al internet y no a un lugar de origen como tal, a pesar de que la mayoría está ambientada en lugares reales, y estas se difunden a través de la escritura o de manera audiovisual. La mayoría en sus inicios fueron conocidas y difundidas a través de 4chan, un sitio donde el anonimato era absoluto, donde el tablón llamado paranormal fue el punto de partida de muchas creepypastas clásicas. En 2008 se creó creepypasta.com y ya se estaba empezando a popularizar en YouTube, tanto en inglés como en español, caracterizada la música default de fondo del programa Loquendo, que era muy tétrica. Dentro del género están las categorías de episodios perdidos, videojuegos malditos, asesinos, rituales y ritos, y lo que veremos en profundidad, monstruos y criaturas. Cabe declarar que dentro de las otras categorías también existen monstruos y criaturas, pero quedan dentro de su propia categoría. Haremos un breve paso por algunas de las entidades más conocidas de las creepypastas. Slenderman, probablemente la creepypasta más conocida, tiene un juego que lo popularizó aún más y una película muy mala que se estrenó cuando ya a nadie le importaba el personaje. A pesar de todo lo que dijimos antes de las creepypastas, Slenderman no es de origen anónimo. Su creador es Erik Knudsen, quien el 8 de junio del 2009 en los foros de Something Awful subió las siguientes fotos y comentarios. No queríamos ir, no queríamos matarles, pero su persistente silencio y brazos muy estrechos nos aterraban y confortaban al mismo tiempo. 1983, fotógrafo desconocido, presuntamente muerto. Y el otro, una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la librería de Stirling City, notoria por haber sido tomada el día en que 14 niños desaparecieron y por lo que se refiere al hombre delgado. Las deformidades se citan por oficiales como defectos del filme. El incendio comenzó una semana después. La fotografía fue confiscada como evidencia. 1986. Fotógrafo Mary Thomas. Desaparecido desde el 13 de junio de 1986. Después, otros usuarios fueron complementando el relato, creando nuevas fotos y añadiendo historias y anécdotas reales e históricas de Slenderman, pasando así por todo el internet. En 2014 se creó el juego de Slenderman, donde tienes que recolectar 7 notas y evitar ser atacado por el monstruo. Herobrine es, digámosle, un fantasma que aparece en una partida en solitario de Minecraft, que acecha al jugador y crea cosas en el mundo cuando no debería pasar.
Según la historia, se trata del hermano fallecido del creador del juego. La primera mención registrada de Herobrine fue el 30 de agosto del 2010 en el foro oficial de Minecraft con la imagen que están viendo en pantalla. Algo curioso de esta creepypasta es que fue apoyada por Mojang, la desarrolladora de Minecraft, donde por mucho tiempo en muchas versiones pusieron las características de las actualizaciones que el glitch de Herobrine fue eliminado. Esto solamente para asustar a los jugadores poco percatados. Se crearon modificaciones para el juego siguiendo la leyenda, y muchos youtubers de Minecraft de la época hicieron videos falsos donde se encontraban a Herobrine en una partida normal. Para finalizar la parte de creepypastas tenemos a Tails Doll. La historia trata de un niño que muere luego de desbloquear a un personaje oculto en un juego de Sonic, siendo este Tails Doll. Luego, por alguna razón, se añadió la historia que este personaje estaba poseído por un demonio que había asesinado a 5 personas en 1950. Son weas muy raras, pero es el fascinante mundo de las creepypastas. Honestamente, estas creepypastas, la mayoría están bien malas. De niño me daba mucho miedo, pero era un cabro chico, con acceso a internet, sin supervisión, entonces era esperable. Aunque me gustaría rescatar de estas entidades lo simple que son. Son solamente historias que en principio no conllevan ninguna historia profunda, sino que la historia la crea la misma comunidad, quienes la van ampliando y llevando hacia muchos más lugares. Son bastante ingenuas, y creo que esta es una de las características más importantes. Busca ser solamente una historia y se queda así. No busca ser algo más, y si llega a ser algo más es solamente porque se dio, y no porque buscó ser así. Si bien muchas creepypastas se compartían por redes sociales como Facebook, Amino, Wattpad, 4chan, entre otros, no dejaba parte de ser un nicho no tan grande. Además, la principal forma de difusión de esto era a través de la página creepypastas.com. Entre mediados y finales de la década de los 2010, el internet era muy distinto del que vio nacer las creepypastas. Lo más importante era el que el uso del internet en Occidente ya era algo base, y no solamente un lujo o una curiosidad, haciendo que las personas pudieran acceder desde aún más temprana edad, sobre todo en la existencia de celulares y tabletas. Lo otro es que el internet revolvía, y aún hasta hoy lo sigue haciendo, entre un puñado de páginas, haciendo que los foros y páginas de individuos sean mucho menos visitadas, estando en primera instancia las redes sociales. Es así como las entidades de internet surgen en redes sociales, o tienen que ver con estas, además de que, al ser vistas por una audiencia masiva, muchas veces personas que no están familiarizadas con el medio, se terminan volviendo tendencia y, en muchos casos, o se salen de control, llegando hasta titulares y noticias en la vida real, o siendo cualquier cosa menos algo aterrador. Para mostrar estos entes tenemos: es un reto o ritual donde divides una hoja en 4 y pones sí y no. Luego apilas 2 lápices en perpendicular, de modo que queden equilibrados perfectamente en el centro, y empieza el juego preguntándoles cosas al Charlie. Si bien no es una criatura de por sí, sí contiene un espectro que es quien dirige este juego y gira en torno a este fantasma. Este fue popularizado principalmente por youtubers y en verdad partió como un truco de marketing de Warner Bros. Por una película de terror que tenía la primicia con este personaje. El truco detrás del juego era muy simple, como los lápices estaban en su punto de equilibrio, se movían muy fácil y cualquier brisa podía moverlo. Quiero decir que desde siempre existieron estos tipos de juegos malditos o desafíos malditos, y también se viralizaban por internet donde jugabas con demonios o fantasmas, como lo son Bloody Mary, el juego de los 3 reyes, el desafío del elevador, o incluso la Ouija. Pero este fue distinto, ya que su principal propósito no era más que cumplir como publicidad para una película. Es decir, no empezó siendo un desafío real, y desde que se inició solamente fue algo hecho para vender. Sorprendentemente, esta entidad surgió en Latinoamérica. La historia contaba que si subías una foto de la escultura, un número de WhatsApp desconocido con la foto de Momo te iba a mandar fotos gore. Y después empezó a decir que te iba a proponer una serie de desafíos, donde el desafío final era quitarte la vida. Básicamente lo mismo que la ballena azul, pero más penca. El caso, se hicieron muchísimos engaños con esto, desde que empezó a aparecer en publicidades de YouTube Kids. Incluso la mismísima Kim Kardashian notificó de esto a YouTube, respondiendo a la empresa de que no se había reportado o visto tal cosa. Sin embargo, sí hubieron reportes de niños o jóvenes suicidándose referente al juego, que aún no sé si es un post real o algo falso. Ahí se los dejo a ustedes. La foto original provenía de una escultura creada por Keisuke Asio, un artista japonés, el 2016, 2 años antes de que se viralizara la misma. Lo más triste es que esta escultura representaba un espíritu bueno, y al ver cómo se estaba utilizando su creación, Keisuke decidió destruir la obra. La historia de Siren Head cuenta que una pareja estaba de viaje y vieron en un cementerio lo que parecía una antena de teléfono antropomórfica gigante. Publicado por el mismo artista que creó la criatura, Trevor Henderson, esta entidad se hizo bastante popular entre 2018 y 2019, principalmente por Twitter y TikTok.
Luego se empezaron a hacer varias ediciones y videos de Siren Head, aumentando su historia. Similar a las creepypastas antiguas, se popularizó aún más gracias a los juegos que hicieron de este, similar a Slenderman, pero también a los memes relacionados con el mismo en TikTok e Instagram, por eso del 2020. Estos tipos de entidades son curiosas ya que al mismo tiempo que se vuelven amenazas en el mundo real, como Momo, Charlie Charlie o el juego de la ballena azul, al mismo tiempo estas se ridiculizaban rápidamente, siendo dejados como simplemente memes. Si bien ese es el caso hoy en día con las creepypastas clásicas, creo que tiene que ver más con que eran cosas absurdas que la mayoría creíamos de niños que luego crecimos y entonces nos burlamos de eso. Este caso es distinto, porque se vuelve viral y luego la tendencia muere, siendo olvidada absolutamente por todos. Quizá tiene que ver porque, como se masifican, hay mucha más gente que sabe que son mentiras. Finalmente llegamos a la última parte de esta travesía. Con historias paraguas me refiero a que es una historia o antología creada por una misma comunidad, similar al anonimato de las creepypastas originales, pero considerando que todas giran en torno a un mismo tema o historia. Es al final un cuento de terror creado por muchísimas personas. Para este punto hay dos ejemplos que quiero mostrar, uno que lo hizo bien y otro que no lo hizo muy bien. Al principio los backrooms era algo genuinamente inquietante. Después surgió el fenómeno de espacios liminales, algo igual de interesante de por sí, pero hubo algo más en los backrooms, donde se empezó a hacer un juego, similar a varios casos que vimos antes, pero este tenía algo distinto. No era un juego como tal jugable, sino que era un juego imaginario, donde existían miles de niveles y donde los cuales es prácticamente imposible de salir. Cada persona puede hacer su propio nivel del backroom y todos entraban en una categoría dentro de esta, pudiendo haber cosas terroríficas, malignas, neutras o hasta benignas. Hay un video muy bueno de Darker Blue que les recomiendo si quieren saber más sobre el tema y que explica más por qué los backrooms pasaron de una historia interesante a ser una historia mediocre. El otro caso, que sí creo que es muy interesante a pesar de que lo descubrí solamente en la superficie investigando para este video, es el de la Fundación SCP. La historia trata de una fundación global dedicada a la erradicación y control de entidades que son más allá de la naturaleza, en las que existen distintas categorías dependiendo de la peligrosidad que posee. Este foro, a pesar de haber sido creado en 2007, antes incluso que el mismísimo Slenderman, tuvo el salto tremendo de popularidad en los últimos años, habiendo en el foro actualmente más de 15.000 artículos, siendo más de 7.000 solamente entidades. Igual que con los backrooms, hay un video muy bueno de Curious Archive que pueden ver para saber más si es que saben inglés, lo recomiendo mucho, está muy entretenido. Ay, miren, hay un SCP de Garfield. Este tipo de experimento colectivo me parece súper interesante y tiene que ver con que cualquier persona pueda hacer el suyo, sea bueno o malo. No es como las creepypastas antiguas donde tenía que tener una historia entramada y misteriosa y que se viralizaba solamente por suerte, sino que son simplemente criaturas que uno escribe. Es básicamente imaginar Pokémon, pero llevado a un ambiente más real y paranormal. En el caso de la Fundación SCP, cada creación individual hace más fuerte e interesante el proyecto, haciendo que cada fragmento de imaginación pueda sumarse a un todo que es mucho más que la suma de sus partes. Junto a esto, hay una cantidad bestial de artistas súper habilidosos que hacen arte en referencia a estas criaturas, dándole una imagen y haciéndolas mucho más reales y perturbadoras. Esto no puede funcionar tanto como los backrooms, porque al ser establecida esta como un juego, debe tener un objetivo de salir, y muchos niveles se hacen en base a simplemente esta idea de juego, lo que arruina un poco esta misma idea.